Un cordial saludo para todos los amigos del canal El Profe Historiador. Soy Arnovi Fajardo Barragán y les doy una especial bienvenida en este fin de año. Me demoré muchísimo en volver a subir un material, pero no podía dejar cerrar el año sin algunas reflexiones chéveres de algunas cositas que espero sacar de aquí al 31 de diciembre. Hoy es la noche del 28 de diciembre de 2025. Día de los Santos Inocentes en la Iglesia Católica, pero también de la Sagrada Familia por asuntos de la manera como quedó la Navidad este año. Y vamos a entrar en materia con un tema que pasó hace unos 11 días, ¿sí? Nosotros empezamos este canal hablando un poquito de la antigua Colombia y del Libertador. Ustedes se acordarán que hablamos de eso en uno de los primeros videos de este canal y vamos a retomarlo de una manera muy interesante. Resulta que hace precisamente el 17 de diciembre, unos amigos que tengo en un grupo de WhatsApp que son de gente que le interesa el tema de turismo en el municipio de Chía, estuvieron compartiendo este material que les voy a mostrar a continuación. Un videíto muy simpático con una reflexión también muy interesante, en la cual pues hablan, le hacen un homenaje a la memoria de Bolívar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el mensaje dice lo siguiente. Un día como hoy, 17 de diciembre de 1830, hace 195 años de tu fallecimiento, te recordamos no solo como el hombre de armas que cruzó los Andes. Uy, y se me fue. Ustedes saben que a veces con el WhatsApp esas cosas pasan, la tecnología siempre es así, pero pues ya están viendo los. Acá está. Un día como hoy, 17 de diciembre de 1830, hace 195 años de tu fallecimiento, te recordamos no solo como el hombre de armas que cruzó los Andes, sino como el visionario que soñó con una patria grande, unida y soberana. Tu sacrificio no fue en vano. Cada frontera derribada y cada cadena rota en el siglo XIX lleva el sello de tu determinación inquebrantable. Fuiste el hombre que lo dio todo, riqueza, salud y tranquilidad por un ideal que muchos creían imposible. En los momentos de mayor oscuridad, cuando la esperanza flaqueaba, tu voz fue el trueno que llamó a la constancia, recordándonos que el que abandona todo por ser útil a su país no pierde nada y gana cuanto le consagra. Una cosa bien, bien grandilocuente, ¿no creen? Y eso venía acompañado de un video que se los voy a poner acá a continuación porque me parece un abordaje interesante de algo que muchas veces no le prestamos atención. Es al reconocimiento de lugares históricos. Hay algunos que se reconocen más que otros. Generalmente uno piensa en la muerte del Libertador y piensa en la Quinta de San Pedro Alejandrino, que es un lugar muy bonito. Yo les recomiendo que vayan y lo visiten. Yo tuve la oportunidad de ir hace unos años y es un lugar que vale la pena visitar. Pero hay otros lugares y resulta que estos amigos de Chía, a los que les mando un muy cordial saludo, también compartieron este video sobre otro lugar, el lugar en donde velaron al Libertador cuando falleció. Santa Marta, ciudad mágica, ciudad que asombra a propios y visitantes. Me encuentro en la casa de la aduana. ¿Sabía usted que Su Excelencia el General Simón Bolívar fue velado en esta casa? La primera vez, obviamente, que fue cuando falleció, un 17 de diciembre de 1830. Y la segunda vez fue cuando el gobierno colombiano decidió entregarle los restos mortales al gobierno venezolano. Esa fue la segunda vez que estuvo el cuerpo de Su Excelencia, el general Bolívar, aquí. Cuando lo estaban velando, se interpretó la marcha de Ciegel, una marcha muy propicia para este tipo de velorios y más.
a una persona tan reconocida, la cual libertó Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Ecuador y Bolivia. Entonces ahí está, un pequeño homenaje que, que le dieron a su excelencia el libertador Simón Bolívar. ¿Sí? Entonces, digamos que por ahí, pues sí, tengo que admitirlo, el 17 de diciembre lo pasé como muy en ese plan, así como medio sí, vamos a hablar de esto, pero hay otros temas que son muy pertinentes, hay otras cosas que ahí tienen que llamar mucho la atención y que no sé qué y tales. Entonces, digamos que no estaba como en plan, tengo que admitirlo, pues de pensar con mayor detalle en el tema de su excelencia, el Libertador. Incluso lo más divertido o lo más interesante que hablé ese día, lo hablé con un colega y amigo mío, a quien aprecio mucho, Carlos Camacho, que trabaja en el externado y que tuvo la amabilidad de compartirme este afiche. Este afichito tan simpático que se lo encontró entre las carreras, en la calle 11 entre las carreras tercera y cuarta, es decir, en el centro de Bogotá, que dice, lucha como Bolívar, vincúlate a la alegre rebeldía. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión se hace un derecho. Y es un afiche de las juventudes comunistas. Ahí está la estrella y la JUCO, que eso es lo que significa eh, esa sigla. JUCO son Juventudes Comunistas, eso es acá en Colombia. Eso tiene que ver con el Partido Comunista Colombiano, es decir, con la izquierda en Colombia, ¿sí? Y lo curioso, eso sí me lo hizo recordar mi amigo Carlos Camacho, es que a Bolívar Marx no lo quería. Y eso me hizo acordar de otro de mis colegas y amigos, el profe Diego Jaramillo Mutis, que hace unos años me dijo, usted sabe Ma- que, que Marx le escribió una diatriba a Bolívar. Por allá a mediados del siglo XIX resulta que Marx escribió un artículo muy simpático, pero también muy crítico con la imagen, con la figura del libertador, que se puede encontrar en línea, ¿sí? Es de fácil acceso. Acá se los voy a mostrar, que se llama Bolívar y Ponte. El artículo se llama así, es decir, a partir del apellido del Libertador, Bolívar y Ponte. Entonces es una biografía que escribió Marx en 1858, en la cual se habla de el libertador de Colombia, su trayectoria política, pero en términos muy poco amables, sobre todo teniendo en cuenta las fuentes que utilizó Marx para escribir su biografía, ¿sí? Por ejemplo, pues acá cuentan toda su parte de la guerra de independencia, del gobierno, pero voy a centrarme es en el final. Resulta que hacia el final, lo que recoge Marx para sus lectores son las impresiones de uno de los oficiales que participó en las legiones extranjeras, la Legión Británica y todo esto, pero que dio de Bolívar esta opinión que no es muy amable. El señor se llamaba Duco Dry Holstein y dentro del retrato que hizo de Bolívar, no solamente lo describió físicamente, sino que también habló de su carácter. Y acá es lo que le voy a, ¿qué? Lo voy a subrayar. Decía este señor Duco Dry Holstein. Bolívar tiene frecuentes y súbitos arrebatos de ira, y entonces se pone como loco, se arroja en la hamaca y se desatan improperios y maldiciones contra cuantos le rodean. Le gusta proferir sarcasmos contra los ausentes, no lee más que literatura francesa de carácter liviano. Es un jinete consumado y baila valses con pasión. Le agrada oírse hablar y pronunciar brindis le deleita. En la adversidad y cuando está privado de ayuda exterior, resulta completamente exento de pasiones y arranques temperamentales. Entonces se vuelve apacible, paciente, afable y hasta humilde.
Oculta magistralmente sus defectos bajo la urbanidad de un hombre educado en el llamado Beaumont. Posee un talento casi asiático para el disimulo. No sé cómo se explica eso del del talento casi asiático para el disimulo. Y conoce mucho mejor a los hombres que la mayor parte de sus compatriotas. Es decir, lo pinta como un personaje muy voluble, al mismo tiempo que lo plantea como un personaje muy, como algo resentido, ¿sí? Pero que también sabe cómo acomodarse a las circunstancias esperando la oportunidad para volver a subir al poder, ¿sí? Y bueno, que el Libertador tenga esta imagen como tan negativa, como tan poco amable, ¿sí? Pues es algo que con lo que algunas personas de izquierda pues no pueden acostumbrarse, ¿sí? Por eso en este interés de ver cómo es la cosa, cómo tratan de salvar o de conciliar a Bolívar con Marx, me encontré con un par de articulitos, por ejemplo, este de Mario Fabregat Peredo que se llama Carlos Marx contra Simón Bolívar, una explicación histórica, en la cual pues hablan de cómo a pesar de todo, Marx no comprendió bien el carácter y la naturaleza del libertador. Sí, entonces, por ejemplo, en el resumen se termina diciendo, Marx no es capaz de comprender que Latinoamérica pueda tener un destino fuera del control europeo. Sí, y eso sí es raro que lo digan. Mm. O sea, es como curioso el ejercicio de interpretación, de análisis de lo que en su momento escribió Marx y la manera como veían al Libertador para hacer estos proyectos de tipo más ideológico y todo esto, como el llamado socialismo del siglo XXI, que es lo que está en Venezuela, o las referencias que, por ejemplo, aquí en Colombia ha hecho nuestro presidente de la República. Eso da para otro video, sobre todo por el tema de los símbolos. Sí, entonces eso ameritaría otro video y de pronto lo sacamos para el otro año, que se viene en época de elecciones y va a estar muy interesante ver cómo se manejan los símbolos y toda la cosa, ¿sí? Pero bueno, además de este artículo de Mario Fabregat, también me encontré este otro que es de Ana Irene Méndez, que se llama El Bolívar de Carlos Marx, ¿sí? Y entonces ahí pues simplemente es el análisis de las fuentes que utilizó Marx para su escrito. Entonces ahí están las memorias de Hippisley, las memorias de William Miller, las de Duke Dry-Holstein, que mencionamos hace un poco. Entonces ahí dicen que Marx se hace eco especialmente de las apreciaciones de Dry-Holstein como un tipo cobarde y traidor, manipulador político, cruel y rapaz, inconstante y con ínfulas monárquicas. Entonces ahí lo que se trata de hacer es una defensa esencialmente de la imagen de Bolívar, ¿sí? Pero al mismo tiempo pues se le, se le trata como de justificar un poco a Marx diciendo hay que tener en cuenta las fuentes que utilizó. Si hubiera utilizado otro tipo de fuentes, otro tipo de documentos para saber cómo era Bolívar, quizás sus apreciaciones no hubieran sido tan severas, porque al final esta autora, por ejemplo, dice que Marx percibe a Bolívar como un adversario de clase. Su aproximación ideológica a la personalidad de Bolívar le obnubila y le impide reconocer algún mérito al libertador. Si nos atenemos a las afirmaciones de Marx, podemos concluir primero que los mitos liberan naciones. Segundo, que Bolívar es uno de los grandes manipuladores de la historia al punto que buena parte de los latinoamericanos siguen reputándole como su libertador. Tercero, que es absolutamente inexplicable que un hombre incapaz de todo esfuerzo de largo aliento guerreara desde 1813 hasta 1824 cuando, junto con Sucre, dirigió su última batalla, la de Junín. Bolívar constituye entonces un aberrante caso de incapacidad. Y si uno dijera, pues, si uno quisiera ser buena gente,
¿No se diría más bien que de persistencia, de enfrentarse a la adversidad y no dejarse ganar? Bueno, cuarto, Marx ignora el hecho de que el territorio de 6 repúblicas latinoamericanas fue liberado por Bolívar. Ese territorio tiene mayor extensión que el del conquistado por Alejandro Magno. A diferencia de este, Bolívar no conquistó, sino que liberó. En su empeño perdió su fortuna y la de su familia. Si aspiraba a la gloria, se la mereció. Y pues, bueno, ahí sí ya pues lo de la muerte y todo eso, pues ya eso es otra cuestión. Voy a dejarles los artículos, como ustedes saben, en la sección de la caja de descripción. Yo les dejo los enlaces para que consulten estos materiales y ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿m? Confiando que se diviertan mucho y que aprovechen y aprendan mucho de estas cositas, pero así como ha habido estas visiones de este Bolívar, así como donde la izquierda trata de salvarlo y todo eso, también hay versiones de derecha, ¿sí? Que no son tampoco muy amables con el Libertador. Con muchos personajes históricos pasa eso, ¿sí? Se termina interpretando, estudiando a partir de diversos enfoques. Y bueno, en eso la historiografía es muy importante, que sepa qué enfoques utilizar, qué tipo de fuentes hacer, cómo tratarlas y todo eso. Pero en el caso de los personajes, además de ese trabajo de rigor histórico, también se mezcla mucho el problema de cómo manejar al personaje. ¿Queremos pintarlo con los tintes más negros? ¿O por el contrario tratamos de justificarlo, de blanquearlo? ¿Mm? Y obviamente el caso de Bolívar no es la excepción, de hecho es uno de los casos paradigmáticos si nosotros queremos, ¿sí? Porque existe el Bolívar, pues obviamente de la izquierda, el de la derecha, el autoritario, el revolucionario, el que tiene sus ínfulas aristocráticas y tiene un desconocimiento, o no, bueno, mentira, no desconocimiento, una desconfianza hacia los pueblos, y el otro que se supone que está pensando en el futuro y en el porvenir de todos los habitantes de América y toda esta cosa, ¿sí? Y uno puede ser muy selectivo con los fragmentos de todo lo que escribió Bolívar, de sus discursos, sus proclamas, sus cartas. Y uno puede jugar con ambas cosas. Puede jugar con que Bolívar era un súper revolucionario, un visionario y todo eso, o que detrás de eso lo que se encontraba era un aristócrata con ínfulas autoritarias que se plasmaron en varios proyectos, como su Constitución boliviana o, ¿o qué? O su dictadura, la de 1828, ¿sí? Pero pensando en todo eso me acordé de algo. Me acordé de otra cosa que me compartió hace mucho tiempo una colega y amiga mía, compañera de la Universidad Nacional, mi amiga Celestela Cristancho, a quien le mando un cordial saludo y tenía pendiente esta tareita con ella. Ya me compartió un video de un señor que se llamaba Pablo Victoria. Acá en Colombia, Pablo Victoria era una figura muy controvertida desde el punto de vista académico, ¿sí? Porque era pintado, era descrito como un revisionista. Me explico. Resulta que en historia, muchas de cuando en cuando aparecen unas corrientes que cuestionan los discursos o los relatos que ya se han establecido sobre ciertos periodos, ciertos procesos, ciertos personajes, ¿sí? Y eso se le ha llamado revisionismo. Ese revisionismo puede venir de cualquier tipo de orientación. Hay algunas preguntas que son necesarias de hacer porque cambian los métodos, cambian las preguntas, ¿sí? Eso se hace en historia y eso siempre pasa, solamente que uno recoge lo ya hecho, no lo desconoce. A partir de ahí se plantean ciertas preguntas, ciertos enfoques de interpretación, de metodología y tal. En ese sentido, el revisionismo, la revisión es buena, pero cuando hablamos de revisionismo, estamos más enfocados en como en un discurso de tipo más contestatario,
¿sí? Entonces, por ejemplo, cualquier enfoque que venga de teorías como las inspiradas en el marxismo, que se enfoquen más en los procesos socioeconómicos, en las luchas de clases y todo eso, frente a una historia basada en los héroes, las epopeyas y todo eso, pues eso es una revisión, ¿sí? Pero también esa revisión, a esas corrientes también se les puede revisar y puede surgir gente que de una postura ideológica que no es marxista, pues cuestionan lo dicho, la manera como se construyen las figuras y todo eso, o también cogen a esos mismos personajes, esas mismas epopeyas y todo eso, pero las plantean desde unas ideas que pueden ser simplemente o reaccionarias, o simplemente son ideas que cuestionan lo ya establecido, ¿sí? Y que tratan de aterrizar un poco a esos supuestos héroes de bronce, intocables, inmaculados y todo lo demás. En ese último sentido de coger a estos héroes y tratar de bajarlos del pedestal, pues se encontraba este señor Pablo Victoria, ¿sí? Pues por ejemplo acá tenemos un pequeño perfil que nos dice que era colombiano de nacimiento, obtuvo la nacionalidad española, tuvo un doctorado en economía, en filosofía, fue político, sí, estuvo en el Congreso de Colombia, fue candidato a la presidencia por el Partido Conservador y escribió varios libros. Y además fue también parte de la reserva de los militares y toda la cosa, ¿vale? Pero resulta que Victoria murió ya hace un tiempito. Entonces, por ejemplo, acá encontramos que en el diario ABC de España, pues se dice, muere Pablo Victoria, el catedrático que denunció el genocidio de Simón Bolívar contra los españoles. ¿Sí? Un guerrero inalcanzable que se enfrentó a la leyenda negra de España, que eso es un tema que al menos yo conozco algunos videos que se han creado sobre ese tema, sobre la leyenda negra española, que tiene que ver con el descubrimiento, la conquista de América, el sistema colonial y toda la cosa, ¿sí? Y hay algunos que defienden la labor de España en América, como lo hizo Pablo Victoria. Otros que pues dicen que acá pasó todo lo peor del mundo. Eso es la tendencia muy Eduardo Galeano con las venas abiertas de América Latina, ¿sí? Pero entonces dicen que esta noticia salió el 19 de julio de 2024, es decir, el año pasado, y Pablo Eduardo Victoria Wilches, guerrero inalcanzable contra la leyenda negra y artífice de una infinidad de investigaciones que desmitificaron la imagen idílica del revolucionario Simón Bolívar, ha fallecido esta madrugada a la edad de 81 años. ¿Mm? Y pues ahí cuentan un poco lo que hizo, que además, por ejemplo, su muerte fue lamentada por Álvaro Uribe Vélez. Murió en Madrid el dirigente conservador Pablo Victoria. Nuestro sentido pésame a su señora Cristina y a toda la familia, ¿sí? Y pues, además de eso, otra nota sobre el asunto también había salido en su momento en el diario El País de Cali, ¿sí? Dirigente conservador, expresidente Álvaro Uribe lamentó la pérdida, ¿sí? Lo mismo. Acá, en el caso colombiano, pues habló más del político que del intelectual, ¿sí? Y pues si nosotros nos vamos simplemente a cuáles fueron como las principales obras de Pablo Victoria. Entonces, por ejemplo, acá en Casa del Libro, si uno entra a Casa del Libro, nos encuentra que Pablo Victoria escribió un libro sobre la independencia de Cuba en 1898 en la guerra contra España, ¿sí? En la cual los Estados Unidos intervinieron a favor de los cubanos, pero eso terminó en una intervención extranjera, en un casi protectorado sobre la isla, hasta los tiempos de Fidel y todas esas cosas.
Tiene un libro que se llama Memoria de un golpe, que es sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado hace 30 años y que también casi provocó una crisis muy grande, incluso un intento de golpe de Estado por cuenta de los militares en esa época. Está el día que Cartagena derrotó a Inglaterra, que es el triunfo de Blas de Lezo sobre el almirante Vernon en 1741. Perdón. Ese de Al oído del rey, que tiene que ver con la independencia, ¿sí? España contraataca también tiene que ver sobre el siglo XVIII. La de Reconquista, de la Reconquista de América al derrumbe del imperio, que es sobre la independencia. Grandes mitos de la historia de Colombia, esos son algunos de ellos. Y además, por ejemplo, existe este que se llama el terror bolivariano y la otra cara de Bolívar, ¿sí? Vamos a verlos cada uno de ellos por aparte porque nos remiten a estos temas. Entonces, la otra cara de Bolívar, la guerra contra Pablo Morillo, es sobre los enfrentamientos que tuvo que enfrentar Bolívar entre 1816 y 1820, cuando se encontraron cara a cara. El del terror bolivariano es el que habla de los tiempos de la guerra a muerte, ¿sí? Y por eso es que le reconocieron en España que que Pablo Victoria fuera uno de esos autores que cuestionó la imagen del libertador y que en cambio se refirieran a él como un genocida, ¿sí? Pero pues hay que matizar esa cuestión. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, voy a aprovechar que mi amiga Celia Estela hace mucho me mandó un video sobre Pablo Victoria y como ya lo hemos hecho varias veces acá, vamos a hacer un pequeño ejercicio de ir contestando e ir reaccionando poco a poco a las cosas que dice este señor. ¿Listo? Entonces espero que les agrade el ejercicio. Hace rato que no lo hago, pero es muy divertido hacerlo. Así que vamos a empezar. Un momento, por favor. Tan, 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 tan. Como ustedes saben, estos videos son de YouTube y pues a veces YouTube de manera muy odiosa, como ustedes saben, eh, pone sus propagandas y todo eso. Cuando eso ocurra, haré todo lo posible para que eso no interrumpa la reproducción del video. Entonces ahí vamos a hacer unos cortes y todo eso. Pero vamos a empezar. Espero que lo disfruten y escuchemos a ver qué nos propone este señor Pablo Victoria. Para empezar, diría que la independencia de los países hispanoamericanos se debió principalmente a un tremendo vacío de poder que se suscitó cuando Napoleón Bonaparte invadió la península y se apoderó del trono español. Un tremendo vacío de poder que se complementa con la leyenda negra que tejieron franceses, holandeses, italianos y alemanes contra España, pero principalmente los más activos, holandeses e ingleses. Esa leyenda negra fue calando en lo más hondo del sentir hispanoamericano, por supuesto, auspiciado todo por esa especie de encandelillamiento que sufrió América con la Revolución Francesa, en la que se proclamaron los famosos derechos del hombre, unos derechos que evidentemente, o de los que gozaba evidentemente los pueblos hispanoamericanos, que siempre tuvieron a su disposición unas libertades muchas veces negadas en otras colonias de otros países en distintas partes del mundo. Bueno, empecemos por ahí.
Bueno, empecemos por varias partes. Primero, el decorado es muy diciente del escenario en el cual se presentó este señor, porque este video ya tiene sus años. Este video es de hace 6 años y pues el canal es la Tribuna de la Historia. Y si ustedes se fijan bien, acá al fondo está una reproducción del cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya. Y este cuadrito que está acá a la izquierda, que lo estoy señalando con el puntero del mouse, es el de la escena de la rendición de Granada ante los Reyes Católicos en 1492. Es decir, ahí están las glorias y las tragedias de España, no representadas en unos cuantos cuadros. ¿Qué podemos decir acerca de la afirmación del vacío de poder? De acuerdo. De hecho, eso ya digamos que está aceptado. Está aceptado el hecho de que la independencia en Hispanoamérica, más que ser producto de un sentimiento así de protonacionalismo y todas estas cosas, fue un desarrollo paulatino, ¿sí? De del intento de reconfigurar una autoridad, unas autoridades, un orden político en medio de un vacío de poder, producto de la invasión de los franceses a España en 1808, ¿sí? En la cual fueron depuestos tanto Fernando VII como Carlos, su padre, Carlos IV, y eso llevó a lo que los españoles mismos llaman su guerra de independencia, ¿sí? Que fue la guerra contra el invasor francés, y eso desencadenó unos procesos allá, la creación de estas autoridades provisionales, la regencia de Cádiz, la Constitución Liberal de 1812, ¿sí? Y, y el hecho de que se presentaran problemas con la representación de América. Y acá en América, al principio, todos los súbditos estaban de acuerdo con la autoridad con la autoridad de España, es decir, no fue que se aprovechó inmediatamente las prisiones de los monarcas de la familia real para declarar las independencias, eso vino después, ¿sí? Y las actitudes fueron diversas, hubo territorios, y ya está bien estudiado, hubo territorios en los cuales se aceptó la monarquía constitucional, como en México o en las Islas de las Antillas o en Panamá, o incluso acá en la costa Caribe en la realista Santa Marta, sí, un poco también en Quito. En cambio, en Perú o en el Alto Perú la tendencia era más absolutista, monárquica, sí, no tan liberal, al menos no ese tipo de liberalismo. Y pues están los territorios como Venezuela o acá la Nueva Granada en su momento, o el Río de la Plata en el sur, que empezaron a derivar más rápido hacia una separación o una independencia absoluta. Entonces, las respuestas fueron diversas ante ese vacío de poder. Así que ahí estamos de acuerdo con con Pablo Victoria. El efecto de lo que se llama la leyenda negra, ese sí habría que estudiarlo mejor. Porque sí es cierto que en algún momento Bolívar en sus escritos habla de las crónicas del fraile Las Casas, y todo lo de la destrucción de los pueblos de indios y todo eso, las cosas que le escribió en el siglo XVI y lo que decían los adversarios de España, ¿sí? Acá sí caló en algunos la idea de esa leyenda negra, pero también hay que tener en cuenta que hubo sectores intelectuales que sí defendieron la obra de España en América en el momento mismo de la independencia. El texto que yo más recuerdo en este momento fue uno de don Mariano Torrente, que se llamaba La historia de la Revolución Americana o de América, que son 3 tomos y eso fue como en 1830, es decir, dentro de poco van a tener 200 años y ese libro no se ha vuelto a reeditar, deberían reeditarlo. Y es la versión de los españoles acerca de la guerra de qué fue lo que pasó acá en América, ¿sí? Y si hubo intentos de responder
a esa emancipación, a tratar de contestar esa leyenda negra y pues como les estaba comentando hace un rato, eso sigue siendo tema de debate, se reproduce cada 12 de octubre. Y pues ahí algunos estarán más cercanos a Pablo Victoria, otros seguirán estando en la onda de que América no fue descubierta, sino que fue invadida, saqueada y todo lo demás. Eso da para otro video, para uno que sea solamente de 12 de octubre. Por lo tanto, para despejar un poco el panorama histórico, no es cierto que España o la presencia española en Hispanoamérica fuese una presencia opresiva, en el sentido de que a los hispanoamericanos les era negada unas libertades fundamentales, puesto que, por ejemplo, en 1789, en Santa Fe de Bogotá, no había un solo español nacido en... La gente está dejando sus hidrolavadoras de en España directamente, que ocupara el Cabildo de Santa Fe de Bogotá. El Cabildo estaba ocupado totalmente por criollos. Había varios virreyes de origen criollo, altos cargos de la administración pública eran detentados por criollos, por ejemplo, el comandante de la Armada Española era un criollo. Muchos generales, entre ellos el general Enrile, que era nacido en Cuba, que fue segundo de Pablo Morillo, el pacificador en América. En fin, hay muchísimos ejemplos en que los criollos ocupaban los más altos cargos de la administración pública española. De tal manera que es necesario y es menester disipar esas dudas sobre esa presencia onerosa de España en América, en el sentido de que monopolizaba todos los cargos públicos. Es cierto que Carlos III sí comenzó una política hasta entonces desconocida en América, que era ir nombrando funcionarios nacidos en la península, en altos cargos públicos en América, pero en su cenit de esa política no se llegó a más del 50%. De tal manera que las causas de la independencia las podríamos cifrar no solamente en ese vacío de poder, sino en ese encandelamiento de la Revolución Francesa, en la leyenda negra, toda una especie de cóctel Molotov que fue germinando y fue echando raíces profundas hasta que sobrevino la chispa con el apresamiento de Fernando VII. Por supuesto. Pues bueno, ahí vieron toda la discusión acerca del papel de los criollos y la estructuración social, colonial y todo eso. ¿Mm? Eso requiere trabajos muy serios de prosopografía, de saber quién es quién. Acá para la época del Bicentenario del 2010 se hizo ese ejercicio de quién era quién en 1810. Es decir, los cargos, quiénes estaban ocupados, quiénes lo ocupaban, en las gobernaciones, en el gobierno virreinal, en los tribunales, en la milicia y todo eso. Ahí sí yo lo remitiría a ese estudio. De hecho, permítanme, lo buscamos porque creo que les puede ser muy útil. Y, y pues, para que no nos perdamos, pues acá se los presento de una vez. Por ejemplo, todo ese ejercicio de prosopografía que sugiere Pablo Victoria ahí, eso se hizo para el Bicentenario de 2010. Es un proyecto muy chévere que publicó el Rosario y la Universidad Industrial de Santander, que se llama ¿Quién es quién en 1810? Guía de forasteros del Virreinato de Santa Fe. Los editores académicos fueron Armando Martínez Garnica y Daniel Gutiérrez Ardila. Y ese es un texto de referencia de saber pues, todo este personal y está basado en una buena
revisión de fuentes de archivo, del Archivo General de la Nación y de otros, para empezar a escudriñar eso, y no solamente los cargos importantes, sino los más locales, como para saber qué tanta era la presencia de estos europeos y de estos criollos en los diversos niveles y ramos de la administración. Entonces, este librito, el quién es quién, le respondería a Pablo Victoria en sus inquietudes. Y ya que él está hablando mucho pues, de la independencia y del vacío de poder que surgió en España en 1808 y todo eso, pues uno de los textos que recogió esas inquietudes e hizo un buen resumen de lo que era la independencia fue este de Jaime Rodríguez O, que lo publicó el Fondo de Cultura Económica, que se llama La independencia de de la América Española. Es un resumen así bien condensado, región por región, de las actitudes de los personajes, pero también presenta una detallada descripción de lo que pasaba en la península, mostrando lo que yo les habíamos dicho hace un rato, las posturas de los liberales, las posturas de los absolutistas y reaccionarios y pues las otras visiones independentistas y toda la cuestión, ¿sí? Entonces ahí lo dejamos y vamos a volver a lo que nos sigue diciendo don Pablo Victoria, para ver por dónde quiere luego poner el meollo de la cuestión. El mismo desorden experimentado en España con las juntas supremas, las rivalidades entre las juntas supremas, que unas no reconocían a otras, que las juntas de cada provincia se creían independientes y supremas a su vez. Todo eso unido a esa espantosa guerra de independencia española contra el ejército invasor, y las expectativas creadas por las mismas juntas de gobierno que iban surgiendo al desgaire de los vientos y de los acontecimientos militares en la península. De tal manera que en ese clima... ¿Cómo hacer que nuestro cerebro entienda inglés?